agradecemos a todos por conectarse hoy a este ciclo de conferencias El futuro de la Ley 1581 del 2012, reforma o derogación. Antes de comenzar, me gustaría informarles que la sesión del día 31 de octubre y 14 de noviembre las vamos a dejar en el chat por si alguien no pudo asistir, pueda verla a través de YouTube. Asimismo, la sesión de hoy la vamos a subir en el canal la próxima semana. En la sesión de hoy nos acompaña Andrés Eduardo Rodríguez, abogado de la Universidad del Norte, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana, con maestría en Propiedad Intelectual y con diplomado como oficial de protección de datos. En el día de hoy nos hablará sobre las transformaciones en los deberes del responsable y encargado del tratamiento, un análisis del nuevo proyecto de ley frente a la Ley 1581 del 2012. Es un tema apasionante, es un tema bastante controvertido y estamos atentos a escucharte, Andrés. Muchas gracias por asistir. Lástima que en este modelo pues no puedo ver las caras de las personas, pero más adelante pues haremos la respectiva espacio de preguntas. Entonces, bueno, muchísimas gracias primero a Ledia Legal Tech y a todos los demás organizadores por esta invitación al que es el penúltima, bueno, mentira, faltan tres sesiones, esta es la tercera, entonces una de las últimas sesiones de este ciclo de conferencias que ha sido tan fructífero para nosotros los interesados en conocer hacia dónde debe ir nuestro sistema y régimen de protección de datos personales. Como ya Sara había mencionado, pues la sesión de hoy va a tratar un tema específico que es la transformación en los deberes del responsable y encargado del tratamiento. Bueno, ya Sara pues hizo una gran parte de la introducción mía, solo me gustaría agregar que actualmente soy director legal en Novus Estrategias Legales, una firma especializada en el asesoramiento a startups y multinacionales en áreas como propiedad intelectual, privacidad y tecnología. Y también soy coordinador del Comité de Datos y Privacidad de la Asociación Colombiana de Legal Tech. Para iniciar, pues creo que es importante, antes de evaluar cuáles son los cambios que han existido en o que se proponen dentro de los deberes y responsabilidades de los responsables y encargados, es primero entrar a referirnos a la definición de los mismos. Entonces, vemos que el responsable, aquí puse tanto la definición actual en la ley 1581 como la variación que tiene en el proyecto de ley para que podamos evaluar. Sigue siendo la primera parte una persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, establece actualmente la ley 1581, decida sobre la base de datos y o el tratamiento de datos. Mientras que el proyecto de ley que estamos obviamente evaluando establece que determine los fines y medios del tratamiento, los fines definidos como aquellos objetivos, usos o finalidades que se le va a dar a los datos personales, y los medios son las formas a través de los cuales se ejecutan esos fines. Entonces, herramientas de tecnología, de almacenamiento. Vale la pena destacar que esta descripción del proyecto de ley es altamente similar a la que la SIC recientemente utilizó en su circular 003 de 2024 para referirse a la potencialidad de que los administradores societarios sean considerados corresponsables del tratamiento. Eso es otro tema que vamos a tratar más adelante. Vemos que segundo está la definición de encargado. Esta definición no tuvo variación, entonces sigue siendo una persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros realice el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. Y una figura que me pareció interesante incluir porque existe una definición dentro del proyecto de ley, lo cual no existe actualmente en nuestro régimen legal, únicamente pues fue recientemente desarrollado por la SIC a través de la circular 003, en la cual es los corresponsables del tratamiento. La circular 003 establece que los administradores societarios serán corresponsables de tratamiento cuando en conjunto con la persona jurídica determinen respecto de unas operaciones del tratamiento específicas los fines o los medios sobre la base de datos
y o el tratamiento de datos. Mientras que el proyecto de ley trae una definición que establece que cuando dos o más responsables determinen conjuntamente los fines y los medios del tratamiento, serán considerados corresponsables del tratamiento. Ya han habido varios conversatorios donde el mismo superintendente delegado ha asistido a fin de argumentar su posición de la extensión de, digamos, responsabilidad de los administradores societarios. Ya existió un primer exhorto en esta medida, el cual fue ejecutado a los miembros magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, exhortándolos a ejercer medidas adecuadas de protección. Entonces ya vemos que la superintendencia está dando una aplicación a esta figura, pero que en el proyecto de ley vale la pena argumentar que puede ser tomada de manera diferente, porque bueno, aquí está definiéndose responsable y la SIC utiliza la expresión que actualmente está en la definición por sí misma o en asocio con otros, es asocio con otros para extender a corresponsables. Entonces será algo que tendremos que evaluar cómo se aplicará esa figura hacia el futuro. Y número cuarto, considero importante hablar unas características de la relación jurídica entre los responsables y los encargados. Esto es, primero que todo, una relación de mandato, donde existe un encargo para ejecutar ciertos actos. Esos actos se materializan a través de lo que nosotros conocemos como la transmisión de los datos personales. Ese es la comunicación o el tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los mismos cuando tenga por objeto la realización de un tratamiento por el encargado por cuenta del responsable. Y obviamente existe una responsabilidad solidaria. Esto es que en caso de existir un indebido tratamiento y no sea claro quién fue el causante del hecho generador, pues ambas partes pueden llegar a ser responsables. Aquí puede que no se vea un poco, pero quise traer a colación una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio en un caso donde fue declarada la casa editorial, el periódico El Tiempo, responsable y, además de responsable, pues, em, del tratamiento, responsable de la violación que un encargado realizó sobre los datos que tenía acceso y sobre los que trataba en virtud de un mandato de la Casa Editorial del Tiempo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Y ahora, creo que aquí la mayoría de los presentes podemos conocer cuáles son los actuales deberes del responsable y del encargado que se encuentran en los artículos 17 y 18 de la Ley 1581. Ese no es el objetivo de la presentación principalmente. El objetivo de la presentación es tomar y realizar una comparación entre los actuales deberes y los deberes propuestos a fin de evaluar cuáles son considerados avances y cuáles son considerados desafíos. Entonces, para lo que podemos nosotros considerar, y obviamente esto es una opinión particular de la persona que aquí les habla, puede que existan opiniones diferentes, como ya he tenido con otros colegas, donde consideran que algunos de estos pueden ser diferentes. Pero bueno, creo que avances en los deberes del responsable frente a la ley 1581 es bueno. Existe una obligación de dar cumplimiento a principios de ley que actualmente no se encuentran expresamente incluidos en nuestro sistema. Puede que algunos de estos ya se encuentren a través de o ciertas obligaciones o a través de ciertos lineamientos o guías que la superintendencia ha dado, ya sea a través de circulares o decisiones administrativas, pero no existe un establecimiento expreso de esos principios. Entonces, hablamos del principio de explicabilidad, de limitación en el plazo de conservación. Entonces, bueno, que las personas solo tengan, los responsables del tratamiento solo puedan utilizar los datos para el tiempo que sea necesario para cumplir la finalidad, salvo que exista una excepción de las establecidas en ese momento. El principio de minimización de datos. Acordémonos que una de las ventajas que trae la actualización a este régimen, el proyecto, es uno que vemos abajo, las bases que legitimen el tratamiento de datos personales. Actualmente en Colombia partimos es del consentimiento. ¿Y qué pasa? Del consentimiento mismo nos hemos visto en la tarea muchas veces de solicitar o de incluir primero finalidades, las cuales pueden no ser el objetivo final, y segundo, de solicitar datos más allá de los verdaderamente necesarios para cumplir esas finalidades. Entonces, lo que pasa al final es que nosotros
como colombianos, muchas de las prácticas se han vuelto es llenar formularios que recolectan información que en muchos casos no se van a necesitar para el cumplimiento de la finalidad. Entonces creo que este principio es un verdadero avance dentro de nuestras prácticas, la cual en cierta medida está fundamentada en que, bueno, nosotros actualmente solo nos legitimamos bajo un consentimiento. Entonces no queremos tener que ir o en la práctica practicar o solicitar diferentes consentimientos para diferentes finalidades que vayan avanzando en el futuro de la relación, sino buscar acoplar todo de un principio. Pero bueno, eso ahora puede cambiar, ya que uno o el segundo lo avance, que yo creo que también es de los más importantes de los deberes del responsable, es establecer la base que legitime el tratamiento de datos personales. El responsable ahora va a poder elegir dentro de las bases, bajo ciertos lineamientos, cuál será la que aplique. Si obtiene el consentimiento de la persona, para realizar el tratamiento de sus datos, como lo hemos hecho en la práctica. Si en realidad ya tal vez ese consentimiento no es necesario porque yo necesito tratar esos datos para ejecutar una relación contractual, para cumplir un deber legal, cuando existe una urgencia médica o sanitaria, lo que hoy es, digamos, una excepción a la autorización del tratamiento de datos, cuando existe un interés público o un ejercicio de funciones públicas y cuando también existe, digamos, un interés legítimo del responsable o tercero, bajo ciertos parámetros. Entonces aquí vemos que el espectro de opciones para realizar el tratamiento se amplía. Obviamente esto, digamos, reflejan las prácticas que ya han aplicado Europa a través del Reglamento General de Protección de Datos y países que han venido con actualizaciones en sus normativas que ya incluyen este tipo de opciones, la cual pues obviamente nuestro régimen en su momento, que ya va a cumplir 13 años, pues próximamente 13 años, eh, 12 años, perdón, pues ya tiene, digamos, cierta medida esa necesidad de actualización. Otro avance en los deberes del responsable que nosotros vemos y es, bueno, existe una aplicación de evaluaciones de impacto. La Superintendencia de Industria y Comercio recientemente, a través de su circular 002, por medio de la cual se refiere a sistemas de inteligencia artificial en general, no solo de inteligencia artificial generativa, pues establece que en ciertos casos puede ser necesaria una evaluación de impacto para conocer cuáles son los eventuales riesgos del tratamiento y mitigarlos. Se ha dado cierto discusión acerca de si la SIC tiene la facultad de incluir una obligación que no está expresamente dentro de la ley, eh, sino que está, digamos, para muchos consideran legislando vía circulares, o si a través de a través de las herramientas y pronunciamientos que ha dado la Corte Constitucional y decretos, pues la superintendencia tiene la facultad de impartir instrucciones que den a entender el alcance que desea o que es el objetivo de la norma, incluyendo, bueno, la necesidad de generar evaluaciones de impacto. Ese diálogo o discusión que se está dando actualmente en el momento y que puede darse más adelante, pues ya queda, digamos, disipado frente al nuevo proyecto de ley, ya que se incluye la obligación de ejecutar evaluación de impacto cuando sea probable que un tratamiento, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto riesgo para los derechos y garantías de las personas naturales. Y también, en caso de que exista un alto riesgo derivado como resultado de esa evaluación de impacto, entonces el responsable deberá consultar a la SIC antes de llevar a cabo el tratamiento, em, para que se concluya que dicho tratamiento supondría un alto riesgo y la SIC va a tener en cierto modelo pues una injerencia dentro de la operación, lo que va a significar que los responsables van a tener que actuar de manera responsable en la clasificación de riesgos a través de esas evaluaciones de impacto y la SIC va a tener un cierto nivel de injerencia, de conocimiento sobre los que se consideran potenciales riesgos y tomar pues las medidas que considera adecuadas. El cuarto, una obligación de nombrar un oficial de protección de datos en ciertos casos. Actualmente, el- la práctica de nombrar un oficial de protección de datos es una buena práctica corporativa, es una práctica que demuestra que la empresa está cumpliendo con el principio de responsabilidad demostrada o accountability al tomar medidas proactivas y adecuadas de acuerdo con su tamaño y actividad para
para, para ejecutar, digamos, esa protección de datos personales. Aquí ya vemos que el proyecto de ley trae una obligación expresa de nombrar oficiales de protección de datos cuando son entidades públicas y cuando, aquí lo puse resumido, pero obviamente digamos que tiene mucho más texto porque creo que es el que aplica más al sector empresarial y es bueno cuando existe una observación sistemática y habitual a gran escala o cuando existe el tratamiento masivo de datos personales o datos relacionados con antecedentes penales, anotaciones judiciales, contravenciones o sanciones administrativas. Pero bueno, como la obligación de nombrar un oficial de protección de datos no es general, sino que está aplicada en ciertos casos, y vale la pena decir, en los casos en los que no esté obligado, se considera una buena práctica e igual algo que todas las empresas deberían considerar adoptar, pues y también existe, digamos, un problema y es, bueno, ese oficial de protección de datos personales deberá acreditar un perfil legal, un perfil interdisciplinario con conocimientos en la materia, lo cual significa que, bueno, estamos hablando ahora de un sujeto que puede ser ya considerado cualificado frente a los requerimientos y deberá tener la posibilidad de verificar ante una eventual autoridad que tiene esos conocimientos. Aquí obviamente la ley considero o el proyecto de ley no es claro en cómo se ejecutaría esta verificación y cuáles son los parámetros que debe cumplir ese, digamos, oficial de protección de datos personales. Porque si, por ejemplo, nos trasladamos a otras normas que tratan compliance, como puede ser, por ejemplo, SagriLab, pues existe, digamos, un listado mucho más taxativo de los requisitos que debe tener un oficial de cumplimiento. Mientras que, bueno, aquí en este caso, el requisito de perfil legal o interdisciplinario deberemos tener en cuenta qué significa o cómo se traslada. Un quinto avance que consideramos existe de los deberes de responsable es la notificación de incidentes de seguridad a los titulares. Actualmente, si uno se dirige a la guía de incidentes de seguridad de la SIC expedida en 2021, se considera una buena práctica notificar a los titulares cuando el riesgo que se haya materializado pueda generar una afectación o un riesgo grave a, digamos, a la confidencialidad, disponibilidad o integridad de sus datos. Eso significa que eso se ha dejado a la merced de las compañías elegir cuándo o no comunicar a sus usuarios, lo que siempre, digamos, puede existir cierto comportamiento reacio a realizarlo porque obviamente notificar un incidente de seguridad implica un riesgo reputacional, pero el no comunicarlo y buscar ni siquiera encubrirlo, sino dejarlo pasar, pues también genera un mayor riesgo porque los consumidores saben que la empresa no tomó medidas proactivas para atender y protegerlos, sino que puso sus intereses primero. Entonces, aquí vemos que existe una obligación de notificación a los titulares cuando sea probable que el incidente de seguridad entrañe un alto riesgo para los derechos y garantías de las personas naturales, el cual deberá ser notificado sin demora injustificada. Entonces creo que esto es una protección que se nos otorga a nosotros, a los titulares, y que vale la pena destacar. Y finalmente, una de las mayores preocupaciones de las empresas, en especial en este mundo digital y interconectado, es, bueno, ¿cómo yo puedo realizar transferencias internacionales de datos que se encuentren cobijadas bajo un régimen que me permita? Entonces, hoy actualmente tenemos obviamente las decisiones de adecuación y la excepción del requerimiento, del requisito de consentimiento por parte del titular para realizar estas operaciones. También existen las normas corporativas vinculantes para cuando hablamos de un grupo empresarial. Pero aquí establecemos entonces, eh, digamos, a falta de una declaración de nivel adecuado de protección de datos, existirían múltiples alternativas, como pueden ser las normas corporativas vinculantes, las cláusulas contractuales tipo, el código de conducta que esté aprobado o un mecanismo de certificación, las cláusulas contractuales modelo. Sé que digamos, siempre son una de las herramientas más utilizadas en Europa y en Latinoamérica. Estamos haciendo esfuerzos para, como región, poder establecer un mismo
instrumento que nos permita dentro de los países realizar este tratamiento. ¿Cómo se aplicaría esto? ¿Cuál sería el impacto si quieren ser posteriores o a otros países? Pues algo que evaluar en ese momento. Pero por lo menos el proyecto de ley busca dar cierto nivel de seguridad a este tipo de operaciones. Como todo, a veces hay cosas que vale la pena destacar, también hay cosas que vale la pena alertar. Y entonces aquí es cuando nosotros nos dirigimos a los desafíos en deberes del responsable. La garantía de los ejercicios de esos nuevos derechos que nosotros comentábamos, pues generan nuevas obligaciones a los responsables dentro de su operación comercial, como puede ser el derecho a la portabilidad de datos, el derecho de oposición, el derecho a no ser objeto de una decisión basada automáticamente en el tratamiento de datos automatizados. Todos ese tipo de derechos se concretan en obligaciones adicionales que los responsables deben tomar. Nuestro sistema actualmente, si uno ve los reportes que la Superintendencia de Industria de Comercio saca cada año basado en la información obtenida a través del Registro Nacional de Base de Datos, demuestra que en cierta medida estamos en una etapa de crecimiento aún lenta en muchos desarrollos de nuestro sistema. Entonces, el venir a imponer obligaciones adicionales, las cuales pues tienen que ver mucho con decisiones tecnológicas a los responsables, va a generar obviamente un desafío para, no solo para las empresas y el mismo oficial de tratamiento de datos personales, sino digamos hasta el C-level o los ejecutivos, debido a lo que hemos visto como el riesgo de una corresponsabilidad. Segundo, el cumplimiento del principio de información. Nuestros requerimientos de información, muchas veces vemos que las autorizaciones se tornan, y pues por lo que comentábamos ahorita, la necesidad de abarcar la mayor cantidad de finalidades a ser utilizadas ahora o futuras, pues genera una autorización que siempre se vuelve un texto largo. Entonces, el cumplimiento del principio de información que incluye nuevos requisitos, por ejemplo, informar existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles e información significativa sobre la lógica aplicada, existencia o ausencia de una aclaración de nivel adecuado de protección de la autoridad de datos de protección de datos personales si se va a hacer transferencia a cierto país, e información que deberá facilitarse cuando los datos personales no hayan sido obtenidos del titular, pues todas esas obligaciones van a significar que las empresas van a tener que comunicar mucha más información a los usuarios y en muchas ocasiones pues los usuarios se van a sentir abrumados por la cantidad de información. Y al final lo que vemos es, en la práctica, muchas veces los usuarios son reacios o solo aceptan las autorizaciones porque es, digamos, casi que un contrato de adhesión o no tienes tú una opción para ejercer, digamos, otra opción. Entonces, el tener que incluir o proveer mayor información para cumplir con la ley definitivamente pues, va a significar un desafío tanto para la empresa como para el usuario. Tercero, el registro de actividades del tratamiento. Entonces, nosotros actualmente, pues ciertas empresas que cumplen un monto de VTs, de unidad de valor tributario, tienen obligaciones de reportar y registrar sus bases de datos ante la Registro Nacional de Bases de Datos, ante la SIC, hacer la actualización de fin de año, notificar pues ciertos, digamos, situaciones que lleguen a pasar con sus bases de datos. Aquí nosotros vemos que existe una materialización que pasa del concepto de inventario de base de datos a registro de actividades o de los usos y las finalidades que se le da al tratamiento. Entonces, digamos que existe una modificación en lo que sería el mismo. ¿Qué pasa? Obviamente, todo registro conlleva un levantamiento de información, conlleva la necesidad de conocimiento pleno, que en muchos casos debería ser el caso, pero aún así conocemos que muchas empresas en el momento en que se llega a materializar este requisito para las que se llega a materializar, va a considerarse un desafío por primera vez, en especial porque tú tienes que incluir los fines, descripción de los tipos de titulares, las categorías, destinatarios de las transferencias, los encargados que tengan lugar, los plazos para su presión, que actualmente pues no es un punto que generalmente quede tan claro cuando uno está dando una autorización, la descripción de las medidas de seguridad. Entonces, todo esto que debe ser inscrito ante el Registro Nacional de Actividades va a generar
un desafío para las empresas, pero al final debemos destacar que ese desafío va a generar un mayor control sobre los tratamientos que tú estés dando a los datos personales sobre los cuales tengas acceso, que al final es una de las finalidades del proyecto de ley, que las empresas avancen a un mayor nivel de maduración en su tratamiento de datos y ejerzan actos y controles mucho más fuertes. Cuarto desafío que destaco acá, la revisión interna o externa a sistemas de información e instalación. Entonces, la norma establece una obligación de realizar una revisión interna o externa a los sistemas de información e instalaciones del tratamiento y almacenamiento de datos al menos cada 2 años o cuando se realicen modificaciones sustanciales en el sistema de información. No existe lineamiento aún sobre qué se entendería por una modificación sustancial. Entonces, primero, eso es una alerta a cómo la empresa debe llegar a entender o si deberá esto ser aclarado posteriormente por la autoridad, a fin de que no exista, digamos, cierta duda si es o no una modificación sustancial. Y obviamente, establecer una obligación de este tipo cada 2 años, pues generará dentro de las empresas mayor carga tanto laboral como de presupuesto en algunos casos y en caso que quiera ser externa, eh, para así validar pues que sus sistemas sí se encuentren en cumplimiento de la normatividad. Es algo que podemos considerar bueno y adecuado, pero sé que esto es una carga que va a generar en las empresas pues mayores, digamos, imposiciones de ley. Y quinto es la notificación de incidentes de seguridad a la SIC. En principio hablamos de, bueno, es un avance que ya existen o la obligación de notificar de incidentes de seguridad a los usuarios o titulares cuando existe una afectación a sus datos. Pero ahora vemos que existe una notificación de incidentes de seguridad a la SIC que baja de actualmente tenemos 15 días hábiles a máximo 72 horas. Esto es, digamos, un reflejo de lo que incluye el Reglamento General de Protección de Datos Personales. Obviamente, pues permite en ciertos casos, cuando se encuentre justificado, realizar el reporte de manera posterior a ese término, pero pues debe ser justificado y debe ser limitado. Entonces, actualmente los requisitos de información que pasan cuando un cliente o una empresa es víctima de un incidente de seguridad, pues obviamente primero es la contención y la debida respuesta a ese incidente. Y luego ya es cuando viene la etapa post-incidente, que es, bueno, la evaluación, qué pasó, qué datos fueron filtrados, qué tipos de categorías de titular, afectado, el número de titulares, toda esta información puede llevar, digamos, cierto tiempo recolectarla y vemos que ahora existiría un tiempo menor para dar notificación a la SIC en el caso. Y estos términos, digamos que son pues mm, casi que perentorios obligatorios porque el no cumplimiento de los mismos da lugar a sanciones en sí mismo por el incumplimiento de la ley. Entonces, esto es, digamos, un overview de los avances y desafíos que quisiera destacar hasta ahora. Voy a quitar la presentación porque quiero ver si existen preguntas o no hasta el momento. Si alguien tiene pregunta, pues puede alzar la mano. Si no, avanzamos. Listo, perfecto. Bueno, vuelvo a compartir y entonces, ya aquí vimos entonces lo que fueron los avances y desafíos de los responsables y ahora avanzamos a los encargados del tratamiento. Entonces, frente a los encargados del tratamiento existieron ciertos desarrollos que vale la pena destacar, los cuales no estaban. En primera medida, existe una prohibición de subcontratación para el tratamiento de datos personales. Entonces, un encargado no está en la facultad de subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del encargo de la transmisión, salvo que se cuente con la autorización expresa del responsable. Esto vemos que en realidad hoy en día pasa mucho en la práctica cuando uno suscribe contratos de transmisión de datos personales en el cual pues incluye si es diligente esta limitación o restricción, pero ahora esto viene a ser ya parte de un sistema legal que aplica a todos. Y porque conocemos que muchas veces las operaciones de transmisión de tratamiento puede que ni siquiera contengan un contrato de transmisión. Entonces, esto busca es mantener un control
por parte del responsable sobre quién en realidad tiene acceso a los datos que está entregando para que por su mandato pues se traten en la debida forma que lo determine. Segundo, existe una obligación de formación y obligación de confidencialidad por parte del personal del encargado. Entonces, el encargado ahora deberá garantizar que el personal con acceso a datos personales reciba formación sobre protección de datos y se comprometa por escrito a mantener la confidencialidad y cumplir con las medidas de seguridad aplicables. También el encargado deberá mantener a disposición del responsable y la autoridad competente la documentación que demuestre lo anterior. Entonces aquí vemos que el encargado, si bien no es el que está decidiendo los medios o los fines para el tratamiento de los datos personales que son remitidos por parte del responsable, sí tiene una obligación de tener un personal educado en la materia, lo que va a significar, pues obvio, una mayor concientización sobre los riesgos que generan los usos que le den, porque pues muchas veces vemos que las labores que nosotros encomendamos a encargados del tratamiento, como puede ser mercadeo, contabilidad, CRM, son importantes y son empresas que al pensar que no son las que estén recolectando directamente los datos, pues que no tienen, digamos, el mismo nivel de responsabilidad que sí tendría el responsable sobre esos datos. Tercero, la obligación de eliminar o devolver datos personales. Entonces, existe una obligación expresa de eliminar o devolver al responsable los datos personales, así como los soportes en que estén una vez haya finalizado la prestación del servicio. La devolución debe incluir la eliminación completa de los datos almacenados en los equipos informáticos utilizados por el encargado, salvo que exista una excepción legal o contractual que le obligue a mantener la información. Entonces, esto hoy en día es algo que generalmente podemos ver en la práctica que se incluye en cuando existen contratos de transmisión, también pueden incluirse las obligaciones de certificar por parte del representante legal que se destruyó o se eliminó todos esos datos personales, pero esto incluye o eleva a obligación legal esa estipulación, lo cual pues obviamente es beneficioso para nosotros titulares porque limita el acceso a nuestros datos y para el responsable porque obviamente, además de que es su deber ejercer una auditoría sobre los responsables que utiliza, pues ya conoce que el encargado debe tomar las medidas proactivas para cumplir esa estipulación. También, pues repitiendo la misma que ya vimos para los responsables, el encargado, pues también en ciertos casos tendrá la obligación de nombrar a un oficial de protección de datos. Entonces no me voy a detener en ese punto. Notificaciones de incidentes de seguridad al responsable. Este establece ya una obligación de que el encargado deberá notificar sin demora injustificada al responsable los incidentes de seguridad de los que tenga conocimiento. ¿Qué significa demora injustificada? Pues nosotros lo podemos interpretar como es, digamos, dentro del momento que lo supo y empezó a realizar las medidas de mitigación y corrección para contener el mismo si es responsabilidad del encargado ya para que el responsable tenga la potencialidad y la posibilidad de actuar dentro de ese sistema y buscar proteger la información de los titulares que se le fue entregada. Y pues número sexto, también las transferencias mediante garantías adecuadas que conversamos hace un poco. Y esos son los avances que tenemos por parte de los deberes del encargado. Ahora bien, los desafíos. Los desafíos, pues tenemos para destacar cinco, que son, primero, la acreditación del cumplimiento de la ley. El responsable del tratamiento tiene la facultad de exigir encargados que sean proveedores de servicios tecnológicos, aplicaciones de infraestructura tecnológica con los que esté adherido o se vaya a adherir a través de condiciones generales de contratación. Esto puede ser un contrato de adhesión, términos y condiciones que demuestre el cumplimiento de la ley. Entonces, si bien obviamente estos sujetos calificados especiales que vemos que son encargados proveedores de servicios tecnológicos, aplicación de infraestructura tecnológica, son más tendientes a tener las medidas de seguridad y el cumplimiento de las normas de protección de datos, pues la acreditación del cumplimiento va a generar en cierta medida obligaciones adicionales o desafíos que los encargados deberán tener en su momento, ver cómo acreditan de forma que el responsable pueda ejercer su derecho y el encargado pueda dar cumplimiento al mismo.
Otro desafío, la obligación de notificar el reemplazo de subencargado y facultad de oposición por parte responsable. Entonces, habíamos visto en el anterior slide que un avance era la prohibición de subcontratar, de contratar un subencargado, salvo que se estableciera en un contrato. Entonces, si en este caso existe una autorización para el subencargo del tratamiento general por parte de un responsable a un encargado, el encargado deberá informar al responsable de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de subencargados. En la práctica conocemos que muchos de las operaciones que pueden realizar empresas contienen múltiples eh, encargados o subencargados. Entonces, esto generará una obligación que deberá tener dentro del radar el encargado al momento de cambiar proveedores de servicios y deberá, en dicho caso, clasificar quiénes son sus subencargados del tratamiento e informarlos para que así existe una mayor claridad. Pero pues todo esto significará que en la práctica, como bien conocemos, genere mayores obligaciones y responsabilidades al oficial o área de protección de datos personales. Y también existe la potencialidad de que se le otorgue al responsable la oportunidad de oponerse a dichos cambios. Esto obviamente, a uno siendo encargado, pues la oposición de un responsable a un subencargado, pues puede afectar la operatividad de la empresa, porque pues esa empresa probablemente utilice ese subencargado para múltiples usos y no puede dar la potencialidad de que responsable se oponga a su tratamiento y luego esa oposición, cómo se tramitaría o qué efectos tendría. Obviamente, esto podría generar atrasos y hasta afectaciones en el servicio que vale la pena evitar o ver en su momento cómo se mitigan. Desafíos en deberes del encargado, pues obviamente es la vigilancia y el cumplimiento del subencargado. Se impondrá al subencargado las mismas obligaciones de protección de datos que las estipuladas en el contrato del responsable y el encargado, en particular la prestación de garantías suficientes, de aplicación de medidas técnicas y organizativas apropiadas, de manera que sean conformes con la ley. Eso es, digamos, algo que hoy podemos ver replicado en muchos contratos de transmisión y también la conexión de responsabilidad. Y es que si el subencargado incumple sus obligaciones de protección de datos, el encargado seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable del tratamiento de datos. Lo que veíamos, digamos, esa responsabilidad solidaria que existía entre el responsable y encargado, pues hoy existe también o existiría y pues puede existir bajo las teorías del contrato y la responsabilidad contractual del encargado al subencargado. Cuarto, pues al mismo como se comentó por parte del responsable del tratamiento, la obligación de un registro de actividad de tratamiento, el cual cabe destacar, el responsable debe registrarlo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el encargado solo debe llevarlo. Pero igual, el llevar dicho registro genera obligaciones por parte de su operación. Entonces, el registro de la categoría de datos personales, los destinatarios de las transferencias, los encargados, subencargados, la descripción de las medidas de seguridad. Y un quinto que quiero destacar es, digamos, el procedimiento de atención a consultas. El proyecto de ley actual elimina uno de los deberes del encargado y es el de tramitar las consultas o reclamos formulados en los términos señalados en la presente ley, salvo que se establezca la obligación con el responsable. Entonces, hoy en día, a través de contrato. Entonces, hoy en día, pues si un encargado recibe una solicitud de supresión de datos o de actualización o de modificación, pues el deber ser debería ser que el encargado, si es pues realice el mismo y notifica al responsable para que el responsable tenga acceso a esa actualización también en su sistema. Dentro del proyecto de ley y pues cobijando o tomando en cuenta la práctica que ha sido en Europa de este tipo de operaciones, pues el llamado a tramitar o atender las consultas son los responsables, porque son al final quienes ejercitan una decisión sobre los fines y los medios del tratamiento. Entonces, esto puede significar, digamos, un cambio en la operación que ya ha venido siendo aplicada en nuestro país y que valdría la pena ver que, bueno, esto
cuáles serían las implicaciones legales que ha tenido. Esa será, digamos, la presentación que hemos preparado. Espero les haya gustado y obviamente aquí abro el floor para que si existen preguntas finales. Muchas gracias a ti, Andrés, de verdad, una exposición brillante. Yo creo que todos hemos aprendido mucho de lo que nos has venido a contar en el día de hoy. Y bueno, ya hay preguntas. Entiendo yo que Karina Paola tenía una pregunta. ¿Puedes abrir el micrófono o si quieres me la mandas por escrito y yo la leo, como tú lo veas mejor? Hola, buenos días, Sara, Andrés. Hola, buenos días. Sí, hola. Bueno, tenía una pregunta y era con relación a una obligación que tenían los encargados que nos comentaba Andrés sobre garantizar que el personal con acceso a datos personales, objeto del encargo, reciba formación sobre protección de datos y se comprometa por escrito a mantener la confidencialidad. Una obligación que me parece pues bastante amplia, ¿no? Porque muchas veces cuando nosotros hacemos un tratamiento de la información, pues no lo hace una persona. Digamos que todas las personas de una entidad normalmente tienen acceso y a la información con diferentes contratos, convenios, ¿no? Sobre todo en las empresas grandes. Es decir, a partir de este cambio, entiendo que todo el personal de las entidades, pues hablando de entidades grandes que tengan diversos empleados, tendrían que estar capacitándose. Estas capacitaciones, no sé si lo dice, deberían ser periódicas o con una vez y ya está. ¿Cómo se hacen los casos en los que pues se cambia de personal? Porque yo entiendo que en el tratamiento de datos pues participan muchos empleados, ¿no? No solo uno. O es una obligación que solamente va a estar, no sé, a cargo de un oficial de cumplimiento. No sé si iría por ahí. Sí, yo te respondería, y muchas gracias, Karina, en, digamos, en que primero esta obligación ya muchas veces es materializada a través de los contratos de transmisión. Yo como responsable le exijo al encargado que primero limite el acceso de la información al personal que sea necesario. Segundo, que utilice personal idóneo. Tercero, que ese personal se encuentre sujetos a obligaciones de confidencialidad. Entonces, digamos que la materialización de esta obligación, pues yo creo que en la realidad ya está pasando en muchas operaciones de transmisión. Solo que obviamente si tú no suscribes contratos, no te asesoras de debida forma, pues el mismo no incluye. Entonces, eso sería como, digamos, la primera parte. No creo que es algo tan completamente novedoso. El requerimiento de formación que tú apuntas, pues obviamente, digamos que una empresa dentro de sus medidas proactivas debe tener la obligación de establecer ciclos educativos. La norma no define qué significa la formación del personal. Entonces, bueno, y obviamente vimos que en algunos casos, también cuando hablaba del oficial de protección de datos, lo requiere obligatorio, pero tampoco establece qué requisitos, qué perfil legal o multidisciplinario debe tener. Entonces, digamos que eso es algo que deberá probablemente aclararse con posterioridad, si es a través de un decreto que o lineamientos de la SIC que diga debe cumplir con estos requisitos. No te puedo decir como requiere un diplomado o requiere tantas horas de experiencia, pero sí por lo menos la noción de que la empresa ha ejecutado actos para educar a su personal. Entonces, no es solo capacitaciones, sino yo he visto que empresas han adecuado cursos online que tú puedes contratar para que así todo tu personal, porque generalmente muchas empresas las cursos de protección de datos personales lo hacen para todo el personal, no solo el que tengan acceso a datos personales. Y para esos, pues puedes hacer capacitaciones especializadas a fin de que les entregues un contenido más específico que no requiere contener toda la organización. No sé si respondí tu pregunta, ¿te queda alguna inquietud? Sí, Andrés, muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Aquí hay otra pregunta. ¿Me puedes compartir de nuevo la presentación de los desafíos de los responsables? Gracias. Aquí está, pero bueno, compartir, te la estoy proyectando a la persona que la haya pedido. No sé si ese era Eh, el objetivo. si quieres, Donny, ¿quieres hacer alguna pregunta referente a los desafíos? Te la dejamos ahí para que puedas plantear tu pregunta. Si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Bueno, yo te lanzo una pregunta referente a estos nuevos desafíos que que estamos encontrando en este nuevo reglamento, perdón, en este nuevo proyecto de ley.
que se equipara mucho a lo que es otras normativas, como muchas normativas latinoamericanas, como puede ser Perú, como puede ser Ecuador, y también a normativas como la que actualmente hay en Europa. ¿Y tú consideras en este momento que las obligaciones queden reflejadas en un contrato pueden ser más que las mismas obligaciones como están actualmente por ley, porque también se reflejan en contrato, pero realmente las obligaciones están como debidamente puestas en la ley y en algunos casos vemos en la práctica que no, que vamos a hacer auditorías en Colombia y no vemos que tengan contrato. La gente ya da por hecho que como está en la ley, em, es una obligación y muchas personas no hacen contratos de encargo del tratamiento. Entonces, ¿tú crees que este proyecto de ley ayudará a que la gente sea más consciente de la necesidad de plantearse un contrato, dado que, como está redactado este proyecto de ley, se dice que es una obligación expresa tener este contrato con estas obligaciones, etcétera? ¿Tú crees que va a hacer una aportación en esa concienciación de las personas? Bueno, este proyecto de ley, como tú bien dices, trae un artículo específico que hace referencia a la obligación de suscribir esos contratos de transmisión. Eh, Pensaría y entendería yo que debido a la madurez de nuestra ley y nuestro sistema y que ya ha existido guías de la SIC donde se han incluido como buenas prácticas, y es más, si uno ve regulaciones, digamos, resoluciones de la SIC, los requerimientos de ese contrato o so pena de sanción, pues creo que para el sector empresarial esa obligación no debe significar un nuevo desarrollo que afecte mucho. Para la población en general, sí, pero digamos que pasa como estamos ahora. Hemos estado con un proceso de maduración y de entendimiento de cómo deben aplicarse una ley de datos personales para que desde startups a multinacionales lo tengan en cuenta. Entonces, pero aún existe una gran brecha de conocimiento con el público general. Entonces, si el público general desconoce en este momento de la necesidad de un contrato de transmisión, pues puede que esta ley como obligación ayude, pero no creo que signifique un gran resultado. Al final creo que eso es parte de no solo de la actividad que la autoridad debe realizar, sino de nosotros como el sector educativo y del sector de privado en asesorar, en establecer esto. Pero pues obviamente una ley siempre prevé, digamos, mayor claridad que nunca está de más. Ah, sí, aquí hay otra pregunta. Discúlpame, voy a hacerte la pregunta. En un mundo cada vez más digitalizado, ¿cuáles serían los riesgos más relevantes al utilizar inteligencia artificial en la elección de candidatos y personal? Yo creo que ya lo vemos hoy en día y es el derecho a no ser sujeto de decisiones automatizadas, y es cómo la inteligencia artificial está siendo alimentada a través de datos, ya sea estructurados o no estructurados, para generar un resultado o un output. Entonces, si tú estás alimentando en cierta medida una inteligencia artificial que pueda llegar a un bias, o digamos dentro de un proceso de selección, pues eso quiere decir que tú estás excluyendo a parte de la población por criterios que no llegarían a ser objetivos en muchas ocasiones. Entonces, creo que eso es uno de los puntos, la selección del personal, que uno muchas veces envía hojas de vida y hay sistemas de inteligencia artificial que ya le dicen a las empresas o los de HR, pues, cuáles son las hojas de vida más recomendadas para estudiar, y entonces ya está eliminando lo que es considerado un derecho fundamental, que es el derecho fundamental al trabajo. Entonces, obviamente, creo que este tipo digamos, de actualizaciones a regímenes como el nuestro, que dice que, bueno, la persona va a tener derecho a objetar, ser objeto de esas decisiones automatizadas, o la empresa va a tener una obligación de informar cuál será la lógica aplicada, pues va a ser, digamos, cierto nivel, una protección para el consumidor. Pero en un mundo cada vez más digitalizado, no vamos a poder nosotros escapar de que muchos de estos procesos sí vayan a ser utilizados con inteligencia artificial. Es solo mirar cómo nosotros desde las empresas las utilizamos de manera responsable y ética. Mi opinión personal. No sé si tú tengas una, Sara. Bueno, en cuanto a la inteligencia artificial, bueno, aquí me puedo inspirar un poco. A ver, lo del análisis de perfiles.
para la selección de candidatos y todo lo que conlleva la inteligencia artificial, yo creo que se está hablando mucho de esto, pero todavía falta mucha madurez en el tema, porque creo que estamos dejando actividades que han sido propias de los seres humanos que conllevan cosas más allá del simple conocimiento, si tú tienes unos conocimientos o no. Es el simple hecho de estar frente a una persona y ver cosas que van más allá que no se han podido desarrollar con la inteligencia artificial, como es la energía el feeling que puedes llegar a tener con las personas, el olor, eh, la amabilidad, la forma como da la mano, la forma como sonríe. Ese tipo de cosas se pueden llegar a perder. En el momento de que los seres humanos perdamos eso que nos hace ser seres humanos, en ese momento lo vamos perdiendo todo. Lo que nos tiene que ayudar la inteligencia artificial es hacer un filtrado primero sobre ciertas cuestiones que queremos y que creemos que son básicas, o sea, ciertas cuestiones básicas sobre cómo queremos ese perfilado en un principio, pero luego la decisión final debería ser tomada por un ser humano. Y yo creo que por más de que estamos hablando de inteligencia artificial, son cosas que hasta ahora están entrando a un nivel muy prematuro. Ayer escuchaba a alguien que decía, es que los seres humanos nos equivocamos, la máquina no. Eso no es verdad. Yo trabajo todos los días con proyectos digitales y la máquina tiene muchísimos fallos. Ahora tú vas a hacer un análisis no estoy hablando de inteligencia artificial, estoy hablando simplemente de automatizaciones. Y uno ve en las automatizaciones, hay cosas básicas que un ser humano no dejaría pasar. Digamos, María Luisa, Luisa, un ser humano eso lo pilla. Una máquina, si tú no le das las instrucciones, puedes pasarte muchas y cuando tú conoces y llegas a ese error, es, eh, es, mu- o sea, cuando llegas a ese error, ya han pasado muchas cosas y tienes el sistema un poco colapsado. Yo creo que el riesgo más relevante en utilizar inteligencia artificial es que creemos que está súper madura. O sea, la gente ya cree que con la inteligencia artificial no es así. La inteligencia artificial nos la están vendiendo que está súper madura. Yo sé que hay gente que está desarrollando cosas muy grandes, yo sé que hay gente, pero falta mucho para que llegue a reemplazar al hombre en cuestiones que nos hacen ser humano. ¿Qué es eso de poder sentar con un candidato de trabajo? Porque luego cuando tú haces los equipos de trabajo, tú puedes haber hecho una inteligencia artificial que te ha dicho que es un señor 100% buenísimo, tienes muchos máster y si hay veces uno cuando contrata comete, entre comillas, ciertos errores que pone a gente en equipos y los equipos salen fatal. Simplemente porque la gente no tiene el mismo feeling político, social, cultural, porque simplemente uno no le gusta el perfume que utiliza la otra persona. La máquina no llega a eso. A eso llegamos los seres humanos. Entonces, está muy bien que nos apoyemos en las máquinas, en las automatizaciones, en la inteligencia artificial, porque bueno, esto es otra cosa. Todo el mundo está hablando de inteligencia artificial. Muy poca gente está desarrollando inteligencia artificial. Hay automatizaciones. Para que hablemos de inteligencia artificial, bueno, aquí me quedaría hablando de los tipos de inteligencia y tal. Yo qué creo cuando me dice que en este mundo digitalizado, ¿cuáles serían los riesgos más relevantes? Los riesgos para mí es creer que estamos hablando de inteligencia artificial cuando estamos hablando de automatizaciones, que las estamos subiendo a un pedestal súper alto, estamos minimizando nuestros conocimientos como ser humano y creemos que la máquina lo es todo y que los seres humanos estamos por debajo de la máquina. Jamás. Nosotros somos superiores, pero superiores con S mayúscula. La inteligencia artificial son instrumentos que vamos a utilizar. Claro, si me llega 1000 currículum, pues tendré que cribarlo esto de alguna forma. Ese quid final para tú poder llegar a ser un equipo y y poder conquistar lo que quieres como empresario, no puedes dejarlo hacer. En este momento no lo puedes dejar en manos de una máquina. Pero eso y muchas cosas más. Ese es mi punto de vista muy personal. Y los que están trabajando ahora con automatizaciones, inteligencia, hemos concluido muchas cosas respecto a esto. Es que el ser humano tiene unas capacidades increíbles
que no pueden ser superados por ninguna máquina ni ninguna automatización. Bueno, muchas gracias porque mira, ya nos hemos ido en hora y todo. Muy amable. Pues muchas gracias a todos por haber estado aquí. Los esperamos el próximo jueves. El próximo jueves, por favor, Nicole, si estás por aquí, confírmamelo. Yo sé que estoy casi segura que sí van, pero bueno, el evento pasado cambié a los ponentes, me equivoqué y los cambié. Y había dicho que era Iván y realmente era Andrés, pero esta vez espero no equivocarme. Creo que es Iván. Es así que Iván, el evento de clausura es de Iván Marrugo. vale, entonces Iván, es que como hemos cambiado un poco la agenda, ¿quién viene al próximo evento, Niki? Es Iván. Iván, vale. Entonces, el próximo será Iván, todo el mundo lo conoce, creo que no va a haber, no va a haber duda de quién va a ser la persona, los esperamos a todos, por favor, comparten estos eventos, solamente quedan 3 y creo que que son importantes para conocer la nueva normativa que esperamos que empiecen ya los trámites legislativos, por lo menos si no la tenemos para este año, que la tengamos bien concebida para el próximo. Y pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos el jueves.